Bienvenidos amigos y hermanos. La bendición de Dios sea con cada uno. Hoy continuaremos aprovechando el amor de Dios expresado en su palabra. Y para la reflexión de hoy, como siempre, no podemos hacerlo sin antes suplicar que el Espíritu Santo nos bendiga con su compañía. Oremos. Amado Padre, reconocemos nuestra incapacidad para discernir la profundidad de tus verdades eternas. Por eso, invocamos la bendición del Espíritu Santo sobre nosotros. Sin tener ningún derecho, hacemos la petición en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo. Amén. Los 10 mandamientos, que algunos ven como una suerte de yugo, que algunos ven como una carga, en realidad son una bendición increíble. ¿Por qué? Mire, los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios. Precisamente y tienen como fundamento el amor. Jesús lo dijo bien claro. Dijo que los 10 mandamientos dependían del amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Ahora, si yo le preguntara a usted cuál es el mandamiento más importante de todos, ¿cuál sería su respuesta? Bueno, si lo preguntamos al apóstol Santiago, él nos dirá de que no hay uno que sea más importante que todos. Podemos señalar uno que es el más olvidado de todos. Y algunos quizás, bueno, tal vez no es que lo olvidan, sino que lo odian quizás, ¿verdad? Que es el 4º mandamiento, el mandamiento que manda a guardar el sábado. Sin embargo, el apóstol Santiago dice que cualquiera que guardare toda la ley, es decir, los mandamientos, pero ofendiere en un punto, y él no dice cuál, él dice en uno. Puede ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, o hasta llegar al 10º. Es hecho culpable de todos. Entonces, esto nos lleva a concluir de que no hay un mandamiento que sea más grande que los otros entre los 10, sino que todos son igualmente importantes. Todos son igualmente importantes. Y cuando Dios estableció su santa ley, no solamente nos dejó estos consejos para vivir en amor con nuestro prójimo y con él, sino que detrás de cada uno de estos consejos había implicaciones que son profundas en relación con derechos que deben ser respetados. Cuando nosotros vamos a los 10 mandamientos en Éxodo, el capítulo 20, y vamos al verso 15, encontramos ese mandamiento, uno de los más cortos que hay, que dice: no hurtarás. No hurtarás. Este mandamiento es un claro reconocimiento a la propiedad privada. Sí, al derecho que todos tenemos de poseer nuestras propias cosas. A la vez, este mandamiento está directamente relacionado con el mandamiento que encontramos en el verso 17, que dice: no codiciarás. La codicia es lo que nos lleva a atentar contra la propiedad de otros. Y Pablo nos recuerda que la avaricia, que está en la misma raíz de la codicia,
es hacer de lo material un ídolo. Dice en Colosenses el capítulo 3 y el verso 5: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y entonces comienza a hacer una lista y dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces note lo siguiente. O sea, el que hurta, el que roba, el que se apropia de la propiedad privada de otro, además de que es un ladrón, además de eso, es codicioso y es idólatra. Y debemos tener, y nosotros no debemos olvidar nunca lo que ha sido dicho acerca en la Biblia acerca de los ladrones. Mire, la ley de Dios refleja su carácter. Entonces, Dios es honesto, Dios es honrado. Y ese es el deseo de Dios para nosotros, que nosotros seamos como Él. Es decir, esto es parte de la restauración de la imagen, ¿no? Es la restauración del carácter. Y por supuesto, por eso es que nos advierte: miren, no degraden su carácter, ¿verdad? No caigan en la codicia, no caigan en la idolatría de las cosas materiales, a tal punto que lleguen a convertirse en ladrones. Y en 1 Corintios, el capítulo 6, y los versos 9 y 10, nosotros leemos así. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Está hablando de los que no van a heredar el reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice. No erréis, es decir, no se engañen. Ni los fornicarios, dice. Y quiero hacer un paréntesis aquí, aunque este no es el tema principal de nuestra reflexión de hoy. Es interesante porque la sociedad ha venido legitimando una serie de cosas que Dios ha dicho que no son correctas, ¿no? Por ejemplo, en prácticamente todo el mundo se acepta que las parejas puedan vivir sin casarse, y se ha acuñado un término que le llaman unión libre. Para la Biblia eso se llama fornicación. Es así de sencillo, ¿verdad? Y aquí dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Si usted está solamente acompañado, cásese. Cásese. De lo contrario, estará en este estado y usted arriesga su salvación. Ahora, también dice: ni los idólatras. Y ya vimos que los que son avaros y codiciosos son idólatras. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y luego dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, los maldicientes, los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo quiero remarcar lo siguiente. Dice: los ladrones no entrarán en el reino de Dios. ¿No? Ok. Entonces, ahora, todo esto que acabo de mencionar, esto de la unión libre, de la borrachera, de apropiarse de lo que no nos pertenece. Ahora hay muchas narrativas, mucho discurso acerca de los bienes comunes y de que lo que otro no usa, uno es libre de agarrarlo. Entonces, todo esto riñe precisamente con la voluntad revelada de Dios, ¿verdad?
en el mundo todo esto es normal, no se está volviendo normal, ¿verdad? Bueno, lo que ya se dijo ahí también, ¿no? Acerca de los que buscan pareja del mismo lado, del mismo sexo, ¿verdad? La Biblia deja claramente que esos no entrarán en el reino de los cielos. Sin embargo, la sociedad actual, el mundo, parece que va legitimando cada vez más todas estas cosas que son condenadas por la palabra de Dios porque son negativas. Si fueran positivas, la palabra de Dios no las condenaría. Mire, Dios es maravilloso, ¿no? Dios es bueno, Dios es amor y Dios solo quiere lo mejor para nosotros. Cuando Él advierte sobre una cosa, lo hace porque quiere librarnos de las consecuencias negativas de eso. Entonces, debemos de tener eso bien claro. Así es de que, sin embargo, la sociedad en su rebelión, en su soberbia, va legitimando estas cosas que Dios claramente ha dicho, esto no es correcto, y los que insistan en permanecer en ese estado no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Y en 1 Corintios, el capítulo 6 y el verso 11, que es el verso que sigue después, dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora note lo siguiente. Lo que la Biblia dice es que cuando renunciamos al mundo y venimos a la iglesia a formar parte del rebaño que pastorea nuestro Señor Jesucristo, todas esas cosas negativas que mencionó en los versos 9 y 10, y claro, quiero destacar el hecho de ser ladrones, dice que eso, ustedes eran eso, dice, pero al venir, ahora habéis sido ¿qué? Habéis sido lavados, es decir, que por el poder del Espíritu Santo, eso desaparecerá. Nada de todo eso puede ser abandonado simple y sencillamente por la disciplina propia humana. Nada. Para todo se necesita el poder que viene del cielo. Se necesita la gracia de Jesucristo. Se necesita la obra del Espíritu Santo. Se necesita un cambio de mentalidad. Se necesita el nuevo nacimiento. Cuando eso sea la experiencia, entonces todas esas cosas negativas quedarán atrás. Por supuesto, incluido el ídolo del materialismo, que puede poner en riesgo nuestra salvación. Los nacidos de nuevo han enterrado sus prioridades materialistas que antes tenían. Ahora sus prioridades no son las materiales. Ahora sus prioridades son espirituales, en concordancia con lo que dijera el Señor Jesús. El Señor Jesucristo dijo, no hagan tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Haced tesoros en el cielo, dice, donde ni la polilla, ni el orín, ni ladrones minan y hurtan. Entonces, allá es que eso Jesús lo que estaba diciendo es que el orden de las prioridades en nuestra vida debe trastornarse, es decir, debe cambiarse, debe reordenarse en los que han nacido de nuevo, en aquellos que han dado cabida al Espíritu Santo, aquellos que han respondido al amor maravilloso de Jesucristo. Estos cambiarán sus prioridades y habrán enterrado precisamente las prioridades materialistas. No es que
van a quedar sin nada de eso. No, no se trata de eso. Pero eso ya no es lo que rige, lo que orienta, lo que determina su vida, sus pensamientos, sus acciones, ¿no? Ya no es eso, sino la voluntad de Dios, sino su preparación para encontrarse con Cristo, sino el servicio de amor hacia el prójimo, es decir, las prioridades espirituales ocuparán el primer lugar. Por supuesto, cuando hay ese cambio de prioridades, la tentación de la codicia, de la avaricia y de tomar lo que no le corresponde, o hurtar, pues, a robar, cuando eso, entonces eso va a estar bajo control. Y claro, la actitud de los que han nacido de nuevo y que se han abierto para que el Espíritu Santo conduzca su vida, los transforme, los capacite y los vaya haciendo idóneos para el cielo, será la descrita en esas dos pequeñas parábolas que encontramos en Mateo 13, ¿no? En Mateo 13, en los versos 44 al 46, encontramos dos pequeñas parábolas que son muy interesantes. Son muy, muy breves, pero son bastante profundas. Vamos a leerlas. Dice, Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora, miremos un poco. ¿Qué es lo que el hombre, qué es la lección que Jesús está enseñando? El Señor Jesús está enseñando acá la importancia que alguien que ha descubierto el valor del reino de los cielos, la importancia que le dará, la prioridad que le otorgará. Y entonces lo compara con qué. Dice, bueno, el reino de los cielos es un tesoro, dice. Que cuando lo descubrimos, nuestras prioridades cambian. A tal punto que estamos dispuestos, dice, ¿a qué? A vender, y no dice con dolor, sino con gozo. Hay una disposición alegre. ¿Para qué? Para dejar aparte, vender aquí. Cuando dice va y vende todo lo que tiene, ¿se refiere a qué? Se refiere a que muchas cosas que antes ocupaban su vida, que muchas cosas que antes orientaban su vida, que todas esas son puestas aparte, son dejadas, son abandonadas si es necesario. Porque no debe haber nada cuando se descubre el valor, el tesoro que es el reino de los cielos, ¿no? Entonces, nada, absolutamente nada, para el que lo ha entendido, toma la decisión de que nada se interponga en obtener esa gracia para pertenecer, para estar ahí en el reino de los cielos. Entonces, claro, y dice, y esto dice, no les genera amargura, no le genera tristeza, no lo hace presionado, no lo hace a regañadientes, no, sino que dice que gozoso, está dispuesto gozoso a renunciar las que eran sus prioridades antes, ¿para qué? Para hacer del reino de los cielos su prioridad de hoy en adelante. Ahora, por si con esa parábola
no quedaba suficientemente claro, entonces ahora Jesús agregó la siguiente, ¿no? En los versos 45 y 46 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces noten, de nuevo, las ilustraciones, las figuras son distintas, aunque algo parecidas, pero la lección es la misma. Es decir, la disposición, ¿no?, de aquel cuyos ojos han sido abiertos para mirar la belleza del reino de los cielos, para comprender un poquito de ese amor inmenso del Señor Jesucristo, y entonces y darse cuenta de que ninguna otra cosa merece tener el primer lugar en su vida. De eso es que está hablando. A tal punto que está dispuesto a ¿qué? Dice, a vender todo. A vender todo. A entregar todo. Absolutamente. Sin embargo, el Señor Jesús quiso que quedara registrado un caso que es lo opuesto a lo narrado en estas dos pequeñas parábolas. En el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo encontramos el caso de un joven que tenía muchas posibilidades, era muy rico. Y entonces él vino a Jesús y miró que Jesús bendecía a los niños con ternura y se sintió atraído a Jesús. Y vino y le preguntó qué debería hacer para entrar en el reino de los cielos. Entonces Jesús le dijo que debía guardar los mandamientos. Y él responde: todo eso lo he guardado. Todo eso lo he guardado. Pero luego todavía le dice: ¿qué más me falta? Él mismo sabía que su observancia de los mandamientos no bastaba, que había un ingrediente que le hacía falta. Había algo que le molestaba en la conciencia. Aunque por encima, aunque teóricamente él había cumplido con lo que los mandamientos establecían, en la realidad eso no había ocurrido. Y veamos. Entonces viene él con su conciencia todavía insatisfecha, le pregunta a Jesús: ¿qué más me falta? Y dice los versos 21 y 22. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, es decir, maduro, que no te falte nada. ¿Ve? Es decir, además de ese guardar superficial, teórico, literal, legalista de los mandamientos, necesitas algo más profundo. Algo más profundo. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Jesús le estaba diciendo que, mira, has dicho que has guardado los mandamientos, pero yo veo que tenés un ídolo. Y tu ídolo son tus riquezas materiales. Mientras mantengas ese ídolo en tu vida, no puedes entrar en el reino de los cielos. Aunque seas legalista, aunque pretendas que cumples los mandamientos por encima.
Hermano y amigo, aquí debemos nosotros de parar un momentito y pensar. Bueno, primero, a algunos descaradamente no les importan los mandamientos, ¿no? Eso no está bien. Eso está mal, por supuesto, ¿no? Delante de Dios. Pero algo otros, pues sí, presumen que están guardando los mandamientos. O presumimos que estamos guardando los mandamientos, ¿no? Pero a lo mejor, igual que este joven, nuestro guardar de los mandamientos sea superficial, sea legalista, ¿no? Sea por encima, sea teórico. Y seguimos conservando ídolos. O seguimos haciendo otras cosas que son violaciones al espíritu de cualquiera de los otros mandamientos de la ley de Dios. Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, deshazte del ídolo que te esclaviza, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero ahora note la respuesta del joven. Dice, oyendo el joven esta palabra, ¿qué pasó? Dice, se fue, ¿cómo? Triste. Porque tenía muchas posesiones. Ahora, vea usted el contraste. El que buscaba perlas, el que halló el tesoro, estos vendieron todo. Y dice que con gozo. Estaban alegres. Estaban alegres de hacer la voluntad de Dios. Estaban dispuestos a ¿qué? A abandonar todo, cualquier cosa que les atara a esta tierra. ¿Ya? Para asegurar que un día glorioso estarían en la misma presencia de nuestro maravilloso Dios. ¿Ah? Entonces, gozosos. Pero estaba ante la presencia del Dios mismo. Dios hecho hombre. Y Dios le está diciendo ahí, ¿no? Le está diciendo, abandona tu ídolo. Abandona tu ídolo. Y cuando lo hayas abandonado, ven, sígueme. Pero eso no le produjo gozo. Le produjo ¿qué? Tristeza. ¿Por qué? Porque amaba más a el ídolo de sus posesiones que al divino maestro que tenía ahí, ¿no? Y tengamos cuidado, hermanos y amigos, porque podría ser nuestro caso. Era un religioso. No era un incrédulo, no era un ateo. Era un religioso. Él dijo, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿verdad? Pues es religioso. Sin embargo, ¿qué? Sin embargo, él no se había rendido, ¿no? Y esta podría, si no somos cuidadosos, esta podría estar siendo nuestra experiencia. Claro, una experiencia en la que nosotros seamos religiosos. Pero a pesar de nuestra religión o de nuestra profesión de fe, o a pesar de estar en la iglesia, si quiere llamarle de esa manera, seguimos teniendo prioridades distintas al reino de los cielos. Distintas al reino de los cielos. Y claro, ¿qué estaba en juego aquí? Sí. La avaricia, la codicia, y claro, por lo general, esto va acompañado del robo, del hurto, de la estafa. Todo alrededor del ídolo
del materialismo. Todo esto alrededor del ídolo del materialismo. Y quiero contarle lo que me pasó el otro día. Sucede que tuve que acompañar a mi esposa a una cirugía al hospital, a un hospital. Y entonces, estando en el pasillo, mientras donde los que acompañan a las personas que van a ser intervenidas esperan, comenzamos a conversar con un par de personas, de muchachos que estaban ahí en la misma, que estábamos sentados en la misma banca. Comenzamos a conversar. Y como, pues sí, nuestro tema de conversación se nos sale, que es la palabra del Señor, ¿no? Entonces comenzamos a hablar de las cosas de Dios. Y en medio de la conversación, el muchacho, el joven, el más joven de los dos, me hizo una pregunta. Me preguntó, ¿y usted qué piensa de los diezmos? Y a veces cuando me preguntan que qué pienso yo suelo decir, mire, lo que yo piense no importa, eso no tiene valor. ¿Ve? Lo que Dios piensa, eso es lo que importa. Pero igual, ¿cuál era el problema? ¿Qué era por qué él andaba con esa inquietud, ¿no? Y que ahora en la conversación vio como la oportunidad de comentarla, ¿no? De encontrar claridad acerca de esa confusión que él tenía. Y entonces me hizo la pregunta, ¿y usted qué piensa de los diezmos? ¿Y cuál era la confusión que tenía? La confusión que tenía es que él había encontrado en la Biblia acerca de los diezmos, ¿no? Sin embargo, el pastor de la iglesia a donde él se congrega le había enseñado a su congregación que el diezmo no se debe devolver, que eso era para los antiguos y que ahora eso ya no está vigente, ya no tiene vigencia. Pero a mí me llamó la atención porque este muchacho era un muchacho estudioso de la Biblia, porque él me dijo, fíjese, me dice que en Mateo 23 dice que hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis, ojo, diezmáis, aún hasta las cosas más insignificantes, la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Entonces, claro, él estaba en esta confusión. ¿Quién tenía razón? ¿El pastor que decía que ya no había que devolver los diezmos? Pero él encontraba este texto que decía, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, es interesante porque cuando las personas son honestas, la Biblia tiene la sabiduría, la conducción, la orientación necesarias. Aunque les estén diciendo otra cosa, la Biblia les orienta bien. Por eso es que es importante de que todos nosotros, yo le invito, si usted no lo hace, para que haga un hábito del estudio de la Biblia, ¿no? Usted va a encontrar ahí la dirección divina, las cosas como son. Puede ser que su pastor o el sacerdote o el rabino o quien sea le esté diciendo alguna cosa, pero si la Biblia dice otra, es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice. El joven estaba en lo correcto, porque el muchacho me contó. Yo me dice, aunque eso es así, yo siempre diezmo, me dijo él. Yo siempre diezmo, mire, qué bonito, ¿verdad? Él estaba en lo correcto, su pastor estaba equivocado. Y tristemente, al presentar esa enseñanza en su congregación, se estaba convirtiendo en ¿qué?
estaba convirtiendo en un guía ciego, ¿verdad? Guiando ¿a qué? A otros ciegos. Este muchacho no era ciego. Este había encontrado la luz en la palabra, ¿no? Y entonces por eso me dijo, él no, me dice yo, aunque el pastor diga que no, yo encontré que sí. Entonces, por lo tanto, dice, yo sí entrego mi diezmo. Ahora, nosotros no debemos olvidar que este asunto de los diezmos está relacionado con el mandamiento que dice, no hurtarás. Mire, a veces ocurre de que nos centramos tanto en el mandamiento del sábado que creemos que el mandamiento del sábado es importante, es el mandamiento más pisoteado, más olvidado. Pero, como ya dije antes, no es el más importante. Todos son importantes. Todos. Recuerden lo que dice Santiago. El que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto es hecho culpable de todos. Usted puede ser un campeón de la defensa del sábado. Puede ser. Sin embargo, si usted hurta, ¿eso de qué? ¿De qué le sirve? Y ahora, mire lo que dice Malaquías. Malaquías, el capítulo 13, los versos 8 y 9. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. O sea, Dios le está reclamando a su pueblo. Dice, ustedes me están robando, dice. ¿Y cómo se llaman los que roban? Se llaman ladrones. Y allá en Corintios vimos que los ladrones no entrarán en el reino de Dios. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Y dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora, los ladrones reciben maldición. Entonces, cuando Dios le dice a usted, mire, devuélvame lo que es mío, no me robe. Entonces Dios está diciendo, mire, es que los ladrones no van a entrar en el reino. O sea, yo quiero que usted entre. Yo quiero que usted entre porque lo amo. Pero allá no hay lugar para los ladrones. ¿Ah? Así es de que abandone eso. Pero además, eso le va a traer maldición. Eso es lo que está escrito. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, por si no lo sabía, por si no lo sabe, o por si lo había olvidado, Dios le recuerda que no devolver el diezmo es robo. Es una violación al mandamiento que dice, no hurtarás. Y que eso será causa de ¿qué? De que usted se quede sin entrar al reino de los cielos, si ese fuera su caso. Porque Levítico, el capítulo 27 y el verso 30, lo establece, ¿no? Dice, y el diezmo de la tierra, de la simiente de la tierra, del fruto de los árboles, de todo lo que genera ingresos para nosotros, de Jehová es, dice. O sea, no es suyo, no es mío, es del Señor, es propiedad de Él, es cosa, dice, dedicada a Jehová, le pertenece a Él, nosotros no le damos, es Él el que nos da. Mire, Dios es tan maravilloso. ¿Por qué? Porque Él nos da la fuerza, nos da los recursos, nos da la salud, nos da todo. Y entonces, y Él dice, miren, la 10ª parte es la mía, las otras 9 partes son de ustedes. Qué generosidad, ¿verdad? Pero esta
Él la reclama como suya. Ahora, es importante. ¿Por qué? ¿Y por qué la reclama? Primero, reconocer esto es reconocer que Dios es el dueño de todo. Es reconocer el señorío de Dios. Es reconocer nuestra dependencia. Reconocer que en sus manos está todo el poder. ¿Para qué? Para hacernos prosperar con las 9 partes que nos quedan, ¿no? Es confiar en Él. Y claro, uno se pregunta, ¿no? Porque es curioso. Yo no sé si existirá alguna congregación en donde el 100% de los miembros de la iglesia, cualquiera que sea, le devuelvan al Señor lo que le corresponde. No lo sé. Yo me atrevería a decir que no hay. Y es curioso, porque a veces cuando hacemos como un análisis de dónde está, es increíble la cantidad tan limitada de personas que son honestas, que son leales. Y la pregunta es, ¿y todos los demás qué están pensando? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no diezman? Y yo no sé si usted, ¿en dónde está usted? Si está en esa minoría, porque sí, los fieles, los leales, los que son honrados con Dios, son una minoría. La mayoría no lo es, y esto es un asunto serio. La mayoría no lo es. Y cualquiera podría pensar, hermano, ¿y por qué predica eso? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no habla más bonito? Mire, usted necesita saber esto. ¿Por qué? Porque si no es consciente de esto y si usted está en la mayoría y usted no corrige eso, usted se va a perder. Por eso tengo que predicarlo. Porque lo amo. Porque me interesa su salvación. ¿No? Por eso tengo que hacerlo. Yo sé que no es agradable, ¿verdad? Y claro, también sé de que hay predicadores y pastores que tienen temor de esto para que no los critiquen, de presentar este tema así como lo estoy presentando yo, para que no les critiquen, para que no digan que convierten la iglesia en un negocio ni nada. Mire, es Dios quien ha establecido esto. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces, ahí no nos salgamos de ahí, ¿verdad? No nos salgamos de ahí. Ahora, la pregunta, podríamos hacernos la pregunta, ¿y por qué no diezma esa mayoría? ¿Y por qué no diezma? Imagínense si esa mayoría diezmara. ¿Cuántos recursos habría para hacer la obra misionera? ¿Cuántos recursos habría para hacer esa obra de servicio y amor al prójimo? ¿Cuántos recursos habría para apoyar los colegios, las escuelas de la iglesia? ¿Cuántos recursos habría para subsanar las diferentes necesidades? Incluso colaborar con la comunidad. ¿Cuánto habría? Pero no, casi nunca son suficientes. ¿Y por qué? Porque la inmensa mayoría está del lado de los infieles. Y yo lo vuelvo a desafiar. ¿De qué lado está usted? ¿De qué lado está? ¿De esa minoría leal, honesta, honrada? ¿O de aquellos a los que el Señor les dijo, ustedes me han robado? Porque al final no es la cantidad, es su deseo, su fidelidad a la voluntad establecida por Dios, es el respeto a lo que le pertenece a Dios, ¿no? Pero volvamos a la pregunta. ¿Por qué no diezma la gente? O sea, ¿por qué no diezma usted? Si es que no diezma, ¿no?
Espero que no se ofenda. Dice, yo tengo dos hipótesis, ¿verdad? Para responder esta pregunta. La primera es que probablemente los que no diezman, aunque son religiosos, no han nacido de nuevo. Conocen la teoría del Evangelio, pero no han sido transformados por el Espíritu Santo. Es decir, repiten la experiencia del joven rico. Son religiosos, ¿verdad? Asisten a la iglesia, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no ha tenido la oportunidad de transformar sus vidas. Y por lo tanto, conservan su mentalidad mundana y materialista. Son tibios. Son tibios. Y claro, desafortunadamente, el sector de la iglesia que Apocalipsis denomina tibios, referido a la iglesia de la Odisea, que representa a la iglesia de este tiempo, es la mayoría. Y eso es coincidente con aquellos que no son honrados con Dios. Son tibios. Entonces prefieren gastar ¿qué? Prefieren gastar su dinero ¿en qué? En diversiones, ¿no? En pasear, en comprar cosas superfluas, en fin, cualquier cosa igual que el mundo, ¿no? Entonces, olvidándose y gastando no solo su dinero que Dios les da, sino también gastando el dinero del Señor, ¿no? Entonces, claro, así que, ¿por qué no diezman? Bueno, mi primera hipótesis es esto, no han nacido de nuevo. Es que el que nace de nuevo, sus prioridades cambian. Como dice el apóstol, ¿no? Poner la mira en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra. Así es de que claro, la mirada cambia. La prioridad se altera. No se puede seguir siendo ladrón. No se puede. Esa es una posibilidad. Ahora la otra posibilidad, ¿cuál es? La otra posibilidad es que les falla la fe. ¿En qué sentido? Mire, en que desconfían de Dios. Ellos creen que quedar con 10 partes de 10, eso es mejor que quedarse con 9 partes. Aunque Dios ha dicho que 9 partes con su bendición son mejores que 10, ¿verdad? Sin embargo, no le han creído a Dios. O sea, no tienen fe en Dios. No confían en Dios. No creen su palabra, ¿no? Yo no sé cuál de los dos casos es peor. Aquellos dicen que creen la palabra, pero de todas maneras en la práctica pareciera que no. Pero esto igual, ¿verdad? Entonces no, falta de fe, ¿verdad? Ahora, ¿qué esperanza tiene alguien que no confía en Dios y su palabra? ¿Qué esperanza tiene? ¿Es que tiene alguna esperanza? Devolver el diezmo es un acto de fe. Y es una de las características del remanente. Porque eso forma parte de la fe de Jesús. Una fe que confía en Dios al extremo. Al extremo, ¿verdad? Si Dios dijese, mire, que les quede una parte y a mí denme 9 partes, los que tienen fe le darían las 9 partes al Señor. Así de simple, ¿verdad? Pero el que no tiene fe, ni aunque Dios le dijera, mire, 9.5, solo denme media parte a mí, tampoco se la van a dar. ¿Por qué? Pues no tienen fe.
porque no confían en la palabra de Dios. El Señor ha prometido. Y claro, todos aquellos que hemos creído y confiado en lo que Dios ha dicho, hemos comprobado que Dios es fiel. Dios es fiel, aún en las situaciones más que pudieran parecer más difíciles. Lo que pasa es que deshonramos a Dios con nuestra desconfianza. Y no devolver el diezmo lo que indica es que no confiamos en Él. O sea, indica que no confiamos en Dios, que no creemos su palabra, y también indica que Él no es nuestro primer amor, que estamos dispuestos a robarle, porque hay otras cosas que amamos más. Eso es lo que indica. O sea, entendamos que no es tanto un asunto de dinero, no es eso. Es un asunto de lo que hay en nosotros, ¿no? Es un asunto de fe, es un asunto de amor. Eso es el punto. ¿Ah? Y que se expresa de esa manera. Y yo vuelvo y hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede, decir alguien que tiene la fe de Jesús y no devolver el diezmo? Pero nosotros solemos decir que aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ajá, ok. Pero mandamiento de Dios dice: no robarás. Y si yo tengo la fe de Jesús, yo no voy a robar. Yo voy a devolver el diezmo. No le voy a robar al Señor, mucho menos, ¿verdad? Entonces, claro, recuérdelo muy bien, ¿verdad? Porque a menudo en nuestra mente como que se divide esto de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y no lo asociamos con estas otras cosas, ¿no? Pero están ahí, forman parte de lo mismo, ¿verdad? Si el mandamiento es bien claro: no hurtarás, eso quiere decir que no nos apropiamos de nada que no nos pertenezca, mucho menos de aquello que Dios ha declarado como su propiedad exclusiva. Por lo tanto, que usted diga que forma parte de ese remanente de los santos que guardan los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, pero usted no devuelve los diezmos, simple y sencillamente son palabras vacías en su boca. Así de simple. Son palabras vacías. Eso es el equivalente de lo que dijo el joven rico: todo lo he guardado, dijo. No es cierto, no lo ha guardado. Y si usted no devuelve los diezmos, usted no guarda los mandamientos de Dios. ¿Sí? Aunque guarde el sábado. Pues si no devuelve los diezmos, le está robando al Señor, está violando uno de los mandamientos, no los está guardando, ¿verdad? Entonces, es importante, pues, recuerde, cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto es culpable de todos. Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios y amigos, somos guardianes de los 10 mandamientos, no solo del mandamiento del sábado, ¿no? Somos guardianes de los 10 mandamientos que Dios nos ha entregado para nuestra bendición, porque Dios es lindo, Dios es maravilloso. Porque cuando a nosotros Él escribe esos mandamientos en nuestro corazón como parte del nuevo pacto, lo que dice en Hebreos 8, entonces ¿qué? Entonces nos vamos pareciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más hermoso que puede haber. ¿Ah? Vamos volviéndonos que idóneos para morar en el cielo, en la compañía de los santos, de los ángeles. Así es de que es muy importante. Ahora, Jesús, el testigo fiel y verdadero, le ama. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que usted se pierda, no quiere que yo me pierda. Y por eso le invita a que
en Apocalipsis el capítulo 3, a ungir sus ojos con colirio para que comprenda la situación. Yo espero no haberle herido, pero una vez leí un pensamiento que decía que los amigos se hieren con la verdad para no destruirse con la mentira. Y espero encontrarlo en el reino de los cielos. Espero que usted haga del amor de Jesucristo su prioridad en la vida. Que usted no se arriesgue a perder su salvación por unas cosas que al final van a terminar siendo quemadas cuando Jesús venga. Si está escrito, segunda de Pedro 3:10, los cielos pasarán con gran estruendo, dice, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, dice. Entonces, claro, todas las mansiones de lujo, los vehículos, las joyas, la ropa de marca, las propiedades, todo lo que puede imaginarse, todo al final va a quedar reducido ¿a qué? A ceniza, a carbón. Entonces, no cometa el error de arriesgar su salvación. ¿Por qué? Por una cosa que al final va a terminar quemada, que siempre la va a perder. Al contrario, recuerden, se necesita la fe de Jesús y se necesita amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Cuando se ama al Señor con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, y cuando se cree y se confía, se tiene fe en su palabra, estamos contentos de devolverle a Dios lo que le corresponde, de estar del lado de lo que ahora es la minoría, el lado de los honrados. Me da tristeza. Me da tristeza porque encontramos nosotros en Mateo, al final, en Mateo 21, que Jesús purificó el templo una vez más. Y él utilizó una expresión para referirse al templo. Y dijo, ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Oh. No, pero ¿quiénes lo habían hecho cueva de ladrones? Todos los que robaban. Pretendían religión, pero robaban. Esos. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de que nuestros templos, nuestras iglesias, nuestras congregaciones no se conviertan en eso. No se conviertan en eso. Y claro, necesitamos para ello dos cosas. Uno, primero, si hasta el día de hoy hemos estado en esa mayoría infiel, pidamos perdón y volvámonos al Señor. Arrepintámonos. Y de hoy en adelante hagamos lo que es lo correcto, lo que Dios ha mandado. No hurtarás, primero. Y segundo, hagamos la parte que nos toca en el ministerio, en nuestro servicio, en la congregación, para que otros entiendan estas verdades. Porque si no las entienden o no las aceptan, se van a perder. Hermanos, es un acto de amor dar la voz de alarma. Es un acto de amor. Es cierto que cuando damos las voces de alarma, corremos el riesgo de que nos critiquen, que nos
maltraten incluso, pero no importa. Dar la voz de alarma es un acto de amor. Y todos somos responsables, ¿no? Entonces, primero, seamos honestos nosotros, porque amamos al Señor con todo nuestro corazón, porque hemos creído y confiado en su palabra. Y segundo, procuremos que los demás entiendan que Dios es lindo, que Dios les ama, y que cuando Dios dice una cosa es porque eso es lo mejor que puede ocurrir. Que Dios les bendiga, hermanos. Querido Padre, que habitas en las alturas y que desde allá estás pendiente de nosotros, hoy damos gracias y te pedimos perdón. Pedimos perdón, Señor, por todas las veces en que no ocupaste el lugar prioritario en la agenda de nuestra vida. Hoy queremos concederte, Señor, el primer lugar. Por favor, danos tu espíritu y convierte nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, de tal manera que seamos honestos, seamos leales, seamos fieles. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.